agradecidos con Dios como siempre. El Señor ha sido bueno, nos ha ayudado hasta este día. Estamos aquí porque en su gracia, en su amor y misericordia, el Señor nos permite venir a buscarle. Amén. Entonces, yo quiero que inclinemos el rostro, que hagamos una oración a Dios pidiendo que Él nos enseñe, porque de nada vale la sabiduría humana, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente lo importante porque es del Señor y no nuestra. Amén. Entonces, inclinemos el rostro y pidámosle al Señor para que Él sea enseñándonos esta mañana. Padre bendito y Padre bueno, hoy domingo hemos venido, Señor, aquí para reunirnos con los hermanos que tenemos en la fe, en nuestra amada iglesia. Y venimos, Señor, no porque nosotros tengamos suficiente de ti, sino al contrario, porque queremos mucho, pero mucho más de tu palabra. Anhelamos ardientemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que nos controle y que nos lleve a aplicar todo lo que aprendemos día tras día de ella. Señor, rogamos para que no sea una enseñanza simplemente, sino para que seas tú hablando a nuestro corazón y sacudiendo nuestra vida, despertándonos, Señor, y llevándonos a ser como Cristo. Nuestro deseo es traer gloria a tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de ser adorado y alabado por siempre, Dios. Gracias por hacerlo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya ustedes saben que hemos estado durante ya casi medio año, 6 meses completos, aprendiendo acerca de los atributos de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros, para las personas que a veces no están muy familiarizadas con el término atributos, tenemos que aclarar que un atributo es lo que diríamos, digamos, por ejemplo, con respecto a una persona, una característica de esa persona. Lo que pasa es que en el caso de Dios, nosotros no podemos utilizar esa palabra, una característica, sino un atributo, porque es algo propio de su naturaleza. No es algo aprendido, es algo inherente, así se llama en teología. Entonces hablamos de las perfecciones o de los atributos de Dios. Vimos bastantes enseñanzas hasta la fecha. Y el día de hoy vamos a cerrar con una que nos pareció bastante importante, fundamental para la fe del cristiano, y es la gloria de Dios. Entonces, si usted va a poner un título allí de lo que está escribiendo, de lo que está aprendiendo hoy, es la gloria de Dios. Como ustedes saben, decir, por ejemplo, gloria a Dios, o decir, den gloria a Dios, o te doy gloria a Dios, son frases muy utilizadas en medio del pueblo cristiano. Pero como siempre, la mayoría de cristianos ni siquiera sabe qué significa la gloria de Dios. ¿O qué es esto de la gloria de Dios? ¿A qué se refiere? ¿Con qué tiene que ver? Y es importante entonces aclararlo porque realmente, ya lo verán, es el cierre apropiado para esta serie de enseñanzas. Entonces, si tenemos esto en mente, hoy vamos a cubrir 4 puntos importantes, dividir la enseñanza en 4 subtítulos. La primera es ver la definición de qué es la gloria de Dios. Vamos a decir, ¿qué es la gloria de Dios? Hasta ahí anote, tranquilo, porque igual lo vamos a ver después. Pero el segundo va a ser, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Ese va a ser nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto será nuestro deber de glorificar a Dios. Nuestro deber de glorificar a Dios. Y el cuarto punto, vamos a responder esa pregunta clave: ¿cómo glorificamos a Dios? O sea, ¿cómo es que un cristiano, cómo es que un ser humano glorifica verdaderamente al Señor? ¿Ok? Entonces, ¿los tienen claros? Vamos a repetirlo rápidamente. Primero, vamos a decir o vamos a explicar qué es la gloria de Dios. Segundo, vamos a ver que Jesucristo, nuestro Señor, es el resplandor de la gloria de Dios. Tercero,
vamos a ver nuestro deber, el deber que tenemos como cristianos y como seres humanos de glorificar a Dios. Y cuarto, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Están listos? Muy bien, entonces vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la gloria de Dios? Vamos a entenderlo. Entonces, hay definiciones supremamente teológicas, a veces con un lenguaje técnico que para algunos de nosotros es difícil de entender así de primerazo. Así que lo vamos a poner en palabras más sencillas. ¿Okay? Entonces, si usted está notando, le voy a decir qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el resplandor de la hermosura y la grandeza de los atributos de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el resplandor de la hermosura y la grandeza de los atributos de Dios. ¿Lo tienen los que escriben? Entonces una clase, no se asuste. Es el resplandor de la hermosura y la grandeza de los atributos de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero que usted vea es que el Señor, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es glorioso. Él es glorioso. ¿Pero por qué es glorioso Dios? Por cada uno de aquellos atributos que hemos visto en su palabra a lo largo de estos 6 meses. El Señor es glorioso en su gracia. Porque su gracia, si usted se da cuenta, no tiene fin. Es perfecta y no se puede igualar. El Señor, por ejemplo, es glorioso, y lo vamos a ver en unos momentos, en su poder. La Biblia habla de la gloria del poder de Dios. Cuando hablamos de que Dios es amor, nosotros vemos que el amor de Dios en Él es glorioso, es hermoso, es perfecto. No hay que quitarle nada, no hay que añadirle nada, es simplemente perfecto, absoluta y completamente perfecto. Si usted habla de que Dios todo lo sabe, y si usted se pone a pensar por un momento, no sé si ustedes recuerdan esa enseñanza, donde dice uno de los teólogos, Wayne Grudem, que Dios se conoce a sí mismo en un solo instante. En un solo instante. Él sabe todo acerca de sí mismo. Y Dios es verdaderamente profundo, eterno e infinito. Pero tal es la gloria de la grandeza y la hermosura del conocimiento que Dios tiene, que Él lo sabe todo, no solo acerca de todo en su creación, absolutamente todo, hasta cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza, sino que Él sabe todo, absolutamente todo acerca de sí mismo. Y eso es verdadero conocimiento, eso es verdaderamente glorioso, eso es hermoso. ¿Ves? Entonces, cada uno de los atributos de Dios es glorioso. Y todos unidos en Él, porque son de Él solamente, constituyen la gloria de Dios. Es por eso que cuando usted ve cada encuentro verdadero, escuche, cada encuentro verdadero que tuvo un hombre o una mujer en la Biblia con Dios, es una cosa absolutamente excepcional. Aquellos momentos en los que Dios mostró su gloria, reveló su gloria, la dio a conocer, la gente siempre quedó impactada, pasmada. En muchos instantes o en diferentes momentos en la Biblia se describe que cuando la gente vio la gloria de Dios cayeron como muertos. Eso quiere decir, se desmayaron al ver la gloria de Dios. El salmista David habla de la hermosura de la santidad de Dios. La santidad de Dios es perfecta. De hecho, para nosotros es letal, ¿no? Como decía un pastor alguna vez, que hay mucha gente que dice, Señor, ven, trae tu presencia, manifiesta tu presencia en este lugar. Ese predicador decía, ellos no saben lo que piden. Si Dios viniera y manifestara su presencia en este lugar, todos quedaríamos muertos. A causa de su santidad, a causa de nuestro pecado. Así que la hermosura de cada uno de los atributos de Dios constituyen su gloria. Es lo que resplandece en Dios. Cada uno de esos atributos hace que Él sea inmensamente glorioso. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos porque no nos podemos quedar solamente en la definición.
Pablo, por ejemplo, habla de la gloria del poder de Dios que les mencioné hace unos momentos atrás en 2 de Tesalonicenses. Vamos a buscarlo todos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén para yo saber que usted llegó. 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿Atrás lo tienen? Y ¿saben qué? Porque tenemos algo de tiempo, quiero que leamos desde el versículo 3 hasta el 9. ¿Okay? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 9. Si lo tienen, por favor, lean conmigo. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la ¿qué? De la gloria de su poder. Amén. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Él está diciendo que Dios va a juzgar a los pecadores en la venida de Cristo. Y él está escribiendo a esta iglesia allá en Tesalónica, eran hermanos tesalonicenses, porque ellos están en una persecución grande por parte del imperio y de los incrédulos. Los están buscando, los están persiguiendo, los están atrapando, enviando a la cárcel, y a otros muchos los están matando. Así que Pablo, para animar a la iglesia en esta salutación, en este saludo, él les habla de esta manera y él les dice: tranquilos, el Señor los va a juzgar y los va a castigar a ellos. Pero una cosa que Dios va a castigar será que los va a dejar por fuera, van a quedar excluidos del cielo y no disfrutarán de la gloria del poder de Dios. ¿Eso qué quiere decir en el aspecto positivo? Que todos los que somos cristianos, que verdaderamente hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, cuando estemos con Él allá en su gloria, nosotros veremos la gloria de su poder. Lo grande, lo perfecto del Dios nuestro, que es un Dios todopoderoso y no tiene comparación. Qué tremendo para una persona que no sea cristiana el oír estas palabras y el saber, el entender adentro que si verdaderamente no ha creído en Cristo, será castigado bajo la ira de Dios, por Dios mismo. Acuérdense aquí entre paréntesis rápidamente que no es el diablo quien juzga a las personas para enviarlas al infierno, que tampoco es el diablo el que está en el infierno castigando a la gente o haciéndola sufrir, sino que Dios es el que juzga y envía a las personas al infierno, y que es Dios quien castiga a las personas en el infierno. Si usted ha leído la Biblia, usted tiene que saber eso. Eso es clarísimo en la palabra de Dios. Si usted ha leído, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo hablando dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. ¿Usted ha leído eso? Pero allá también van a ir todos aquellos que rehúsan y rechazan el Evangelio de la gracia de Dios. Otro ejemplo, esta vez hablando de la gracia de Dios, allá en Efesios capítulo 1, versículo 6. Vamos allá todos. Es aquí atrásito de donde estábamos en Tesalonicenses. Efesios capítulo número 1, búsquelo con calma,
versículo número 6. Y lo mismo, vamos a leer desde el 3, Efesios 1:3, Efesios 1:3, y vamos a ver el contexto para que lo entendamos todavía mejor. ¿Está listo? Listo, dice la palabra del Señor en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y ¿qué? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si ve que la gracia de Dios en este caso, aquí en la Biblia, se refiere a que es gloriosa. La gracia de Dios es gloriosa, es hermosa, es perfecta, es la gracia de Dios. Y de nuevo, no tiene igual, no hay cómo compararla, no hay cómo mejorarla. Es perfecta. Ahora Pablo le está hablando de las bendiciones espirituales. Oiga, otra aclaración rápida allí. Si usted leyó en el versículo número 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si yo le digo a usted que creo que es una persona que conoce algo de la palabra de Dios y sabe algo de la verdad, y yo le pongo a usted en una balanza y le digo, ¿usted qué quiere? ¿Bendición material o bendición espiritual de la que está hablando Dios aquí en su palabra? ¿Cuál de las dos es mejor? No, pero yo quiero plata. No, yo quiero éxito y lo quiero ya. No, yo quiero tener salud porque yo me la merezco. Te la exijo, Dios. ¿Qué es mejor? Ahora, póngase a pensar también en cuestión de tiempo. Mírelo aquí ahora cronológicamente. ¿Qué es mejor? Una bendición natural, material, me refiero, por ejemplo, a tener un carro. ¿Ese carro se va a dañar, sí o no? Y bueno, tú lo puedes mantener por muchos años, ¿cierto? Pero el carro al final va a pasar. Va a dejar de ser. ¿Y qué tal cuando Dios te dice, no, yo no te doy a ti esta bendición solamente de un carro, sino que yo te doy una bendición para siempre. Yo te adopto y te hago un hijo mío para siempre. ¿Qué crees tú que es mejor? Pero pasa en muchos lugares que los engañadores desde los púlpitos hablan mucho acerca de esto de plata, y todo es plata, prosperidad, dinero, poder material, adquisitivo, dinero. Y usted mira y ellos toman versículos como los que acabamos de leer para decir que son bendiciones naturales, físicas. Cuando la palabra, por lo menos aquí, porque Dios también bendice materialmente, pero cuando usted lee aquí, si lo leyó bien, dice, con toda bendición espiritual. Y mire en dónde, además de todo, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, habla de nuestra posición en Cristo y la bendición que tenemos al estar en Él. ¿Sí ve las diferencias? Pero no estamos ahí, sino en la gloria de su gracia, porque si hemos sido adoptados, si una persona se puede levantar y decir, mira, yo soy una hija de Dios o yo soy un hijo de Dios, es por el puro hecho de que Dios ha decidido derramar su gracia sobre esa persona. ¿Ves? Y esa gracia de Dios es gloriosa. Mira, a mí me encanta y me fascina tanto saber que la salvación es por gracia y no por obras. Me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque si fuera por obras nadie podría ser salvo. Nadie, jamás, nunca, nadie podría ser salvo. Y entonces la gente siempre está diciendo, oye, yo quiero que Dios me bendiga, pero quiero la bendición material. Y yo te digo, ¿y por qué no dejas la bendición natural por allá en segundo o tercer lugar y piensas más bien que lo más importante es ser un hijo suyo? Que lo más importante es saber que tú mueres y vas inmediatamente para el cielo, que vas a estar con Él por siempre en su gloria. Ya dejemos ese pensamiento natural, mundano, carnal, de andar pensando todo en plata. Y pensemos que hemos sido bendecidos como muy pocos son bendecidos, con bendiciones espirituales
en Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Ves la diferencia? Espero que sí. Entonces el Señor nos adopta, el Señor nos salva y dice la palabra de Él aquí en el versículo 6 que es para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que cuando Dios salva a una persona, esto tiene un propósito entre muchos. Pero aquí según este versículo particularmente es que Él sea alabado por aquellos que Él ha salvado, o sea por nosotros. Y ahí uno siempre entra a ese tópico y a veces le duele a uno la cabeza de pensar qué tan desagradecidos somos con Dios. Y nosotros siempre tomamos todo como por obligación o garantizado, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, si es que yo me acuesto hoy y mañana me levanto. Es que yo tengo todo el derecho de levantarme mañana con la misma salud con la que me dormí esta noche. Y me recuerda hace algunos años cuando trabajamos en un contact center allá en la 94 arriba de la autopista. Teníamos un jefe que el tipo tenía toda la plata del mundo, era dueño de ese contact center y facturaba todos los días millones. El tipo apenas estaba llegando como a sus 50 años, 50 y algo, tomaba, se metía con una, se metía con otra, hacía lo que se le daba la gana porque tenía mucho dinero. Y un día no llega a la oficina, ¿no? Lo cual es raro porque el man por lo menos a trabajar sí iba todos los días. No se presenta, la gente empieza a preguntarse, el hermano de él que era su socio empieza a preguntarse qué pasó. El tipo como era un hombre libre, entonces él no vivía con nadie sino solo en tremendo apartamento. Y entonces el hermano menor se preocupa porque el hombre no contesta el teléfono, no contesta el celular, no da razón de nada. Se va a la casa, empieza a golpearle, empieza con el chofer de él, no abre, timbra, no abre, no contesta de ninguna manera, nadie tiene razón del tipo. Deciden tumbar la puerta, entran y está muerto tendido en su cama. ¿De qué murió? Le preguntamos todos cuando el hermano vino a contarnos que había muerto. ¿De qué murió? Le dio un paro cardíaco. Él ni siquiera lo sintió. Estaba dormido. Y nosotros todavía decimos, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que a mí se me parece, porque yo tengo garantizadas todas las cosas. Yo siempre voy a tener salud, yo siempre voy a tener plata. Hermano, solo si Dios permite. Y en eso siempre me acuerdo de Santiago. Si Dios quiere. Pero hay gente que habla con orgullo del día de mañana. Mañana nos levantaremos, comeremos, haremos negocios. No, si Dios quiere, mi hermano. Si Dios quiere. Pero volvamos al tema. Vamos a ir al segundo punto de la enseñanza. ¿Se acuerdan el título? Es Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y para eso vamos a ir a Hebreos 1. Hebreos capítulo número 1. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 1, versículo 1. Y recuerdes, ahí es el subtítulo, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Lo tiene? Hebreos 1. Voy a leer del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, póngale mucha atención. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Quién es ese Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo ¿qué? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que Jesucristo, como usted ve aquí, es el resplandor de la gloria de Dios. O sea que si nosotros hablamos desde un punto de vista humano, tendríamos que pensar, bueno, en 2000 años atrás, un poquito más, ¿no? Y tendríamos que pensar que si quisiéramos ver con estos ojos físicos la gloria de Dios en esta tierra, tendríamos que haber ido al pasado y habernos encontrado cara a cara con el Señor Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y para que usted entienda un poquito más esto de resplandor, se está refiriendo a que Jesucristo, nuestro Señor, siendo Dios, porque no es que sea solo un hombre, sino 100% Dios, pero 100% hombre, Dios encarnado,
En Él se ven todos los atributos de Dios. Si usted quería conocer el amor de Dios, tenía que ir a ver a Jesucristo amando. Si usted quería ver la misericordia de Dios, usted tenía que ir y ver al Señor Jesucristo teniendo misericordia de la gente. Si usted quería ver la ira de Dios, usted tenía que ir y ver al Señor Jesucristo echando a los vendedores del templo. ¿Se acuerdan? Si usted quería ver la paciencia de Dios, usted tendría que ir a ver al Señor Jesucristo diciéndoles frases a sus discípulos como ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Se acuerdan que él a veces la paciencia? Ay Dios, paciencia. Si usted quería ver todos los atributos de Dios, usted quería ver el reflejo de Dios, quería ver a Dios mismo, usted tiene que ver a Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y eso es hermoso, es indescriptible. Dios, Jesucristo, siendo Dios y hombre, es glorioso en sí mismo. En Cristo está la gloria de todos los atributos y todas las perfecciones de Dios. En Él, en Jesucristo. ¿Amén? ¿Es difícil de entender eso? No. ¿Es difícil de creerlo? No. Es Él, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y vamos a pasar al tercer punto, porque el tiempo va corriendo rápido, pero también porque nosotros tenemos que ver el tercer punto de la enseñanza de hoy. ¿Cuál es el tercer punto, los que anotan? Es nuestro deber de glorificar a Dios. Y para eso nos vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Vamos a ir a Primera de Crónicas. Esa parte de la Biblia donde usted casi nunca va, las hojas están blancas, sin polvo, más o menos por allá. Primera de Crónicas. ¿Sí lo tienen? 16. Primera de Crónicas 16. Que lo tenga, por favor, dice amén. Muy bien, y vamos a ir a los versículos 28 y 29. Esto es una canción, esto es un salmo que el rey David compuso y cantó al Señor. Pero es un salmo que contiene una orden de parte de Dios, que expresa y que manifiesta cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo tienen? Listo. Dice así, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. De la santidad. ¿De la santidad de quién? De Dios. Aquí, como usted ve, la orden para todo el mundo dice, oh familias de los pueblos, o sea, personas de toda nación, de todo país, donde sea que se encuentren, es dar a Jehová gloria y poder. Es postrarse y humillarse delante de Él y adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que dar gloria a Dios no está limitado a lo que yo voy a decir porque hay más cosas, pero algo que trae gloria a Dios es la adoración a Él. Adoración a Dios. O sea que uno de los aspectos de dar gloria a Dios es adorar a Dios. Ahora, este concepto de adoración está supremamente mal entendido, mal enseñado en muchos lugares, en muchas iglesias. Mucha gente dice, no, aquí hay verdadera adoración porque al frente pasó un tipo, no con una camisa de cuadros, no con unas gafas feas, no. Al frente se pasó un señor con un vestido Prada de 3 millones de pesos, en un escenario absolutamente lujoso, donde había luces de todos los colores y había un grupo de alabanza de más de 70 personas con un coro de 100 personas de su lado, en una iglesia que estaba así de multitud de gente. Y entonces, en un tono suave, habló mientras alguien venía al piano y lo tocaba. Y luego, mientras él hablaba con su tono sentimental, todos empezamos a llorar y dijimos, vamos a adorarte, oh Señor. Y todos usted viera, ese hombre al frente nos llevó
con esa música tierna, con esa música suave, y todos nos arrodillamos, y fue tan lindo, hermano Adrián. Eso es verdadera adoración, hermano. No, todo lo demás por fuera de eso, que no sea música, no puede ser adoración. Y yo te digo, ¿tú estás seguro de eso? Como dicen los gringos, ¿really? 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 O sea, ¿tú has ido a la Biblia y has mirado eso en serio, en serio, en serio? ¿Delante de Dios me lo puedes decir? Porque ese es el concepto que mucha gente tiene de adoración, solo música, en un lugar hermoso, con buenos músicos al fondo y tono suave, lastimero, llorón. Y si no, entonces no hay adoración. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No sé si usted acaba de leer conmigo o no, pero la última frase de lo que acabamos de leer dice acá, la hermosura de la santidad. ¿La hermosura de qué? ¿Y por qué no está diciendo de su santidad solamente? ¿Por qué no? ¿Por qué cree? Piénselo, en serio. Porque no estamos hablando, y yo lo expliqué mal hace un momento, no estamos hablando de la gloria de la santidad, de la hermosura de la santidad de Dios, sino la hermosura de la santidad de los que van delante de Él para adorarlo. Y eso ya es otra cosa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Te lo pongo en palabras más sencillas, porque dicen que Adrián se pone todo profundo y todo teológico, todo loco. Que lo hermoso para Dios es el corazón, el amor y la santidad con la cual alguien se acerca delante de Él. Y eso la gente sí no lo tiene. Porque como dice nuestro pastor, blanquean los ojos, lloran, se caen, dan 3 vueltas así con chinflí, el flipún, caen, lloran, patalean. Pero no viven en santidad. No viven en santidad. ¿Se acuerdan las palabras del Señor nuestro Dios en el Antiguo Testamento? Este pueblo de labios me honra, de labios me honra. Pero su corazón, mire, lo que Dios mira, su corazón está lejos de mí. ¿Para qué sirve toda esta música lastimera? ¿Para qué? Para atraer gente, pero no a Dios. No a Dios. Entonces, la hermosura de la santidad es una orden de Dios que todos los pueblos, toda persona, doble su rodilla delante de Él y le adore. Eso es para todos. Y téngalo presente, porque no es solo para los creyentes, es también para los incrédulos. Por eso dice que en el día final, en el día del juicio de nuestro Señor, cuando Él regrese, toda rodilla se doblará. Aún los que no quieren doblarla, o los que nunca quisieron hacerlo antes. Y así sea, a fuerza se tendrán que humillar delante de Dios porque Él sigue siendo su Dios, su creador. Lo que pasa es que ahora va a ser para su condenación y para su castigo, no para su salvación y su deleite. Pero los seres humanos todos tenemos la obligación de glorificar a Dios, exaltar a Dios, amarlo, escuche bien, adorarlo, escuche bien, y servirlo. Eso tiene que ver con adoración. Eso es verdaderamente dar gloria a Dios. Una persona que vive completamente enamorada de Dios, y no en el sentido cursi de la palabra, digo que lo ama como la palabra de Dios dice que hay que amarlo, con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es verdadero amor a Dios. Ay, no, pero yo vengo a la iglesia y yo pongo cara de santo, y salgo de la iglesia y soy el más grosero, soy el más mentiroso, soy el más engañador, el que más pensamientos pecaminosos consiente, pero yo digo que soy un adorador de Dios. No lo eres. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo hablando de los verdaderos adoradores? De los verdaderos adoradores, ¿cómo tienen y cómo deben adorar a Dios? En espíritu y ¿qué más? Y en verdad. ¿Y qué significa eso? ¿Lo entiendes? ¿Has estudiado ese versículo? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de esto? En espíritu. O sea que es una persona que tiene su espíritu vivo. O sea, para empezar, una persona que no es cristiana no puede adorar a Dios. Yo digo, ay no, pero yo canto lo más de bonito. Y yo lloro también cuando hay música. Si no has nacido de nuevo, tú no estás vivo espiritualmente. Tú estás muerto espiritualmente. Y los muertos no adoran. Los vivos sí. Estar vivo espiritualmente, en espíritu. Le dice en verdad, o sea, conforme a lo que la palabra del Señor dice. Tú adoras a Dios como Él dice que se adora, o no deberías hacerlo, porque puede resultar siendo una blasfemia para Él.
¿Entiendes? Se adora a Dios en espíritu, habiendo nacido de nuevo, siendo un hijo suyo, pero también en verdad, según su palabra, según la verdad. Pero todos tenemos el deber de hacerlo. Todos los pueblos, todas las casas, todas las familias, todas las personas tienen el deber de humillarse delante de Dios y dar gloria a Él. Todo momento de sus vidas. Y entonces, ya quedando algunos minutos, vamos a ir al punto 4 y vamos a responder esa pregunta. Oye, y entonces, ¿cómo es que glorificamos a Dios? ¿Cómo es que tú y yo, cómo es que Adrián, César, Naim, Edgar, Catherine, Diana, Juanita, Pepita, sea quien sea, que es cristiano, cómo glorifica uno verdaderamente a Dios? ¿Cómo uno lo hace? Miren, no sabemos si aquí hay personas creyentes o no. Yo creo que la mayoría de nosotros somos creyentes aquí. Pero yo creo que la primera forma en la que usted verdaderamente trae gloria a Dios, en que realmente usted lo glorifica, el que realmente lo glorifica, siempre es el principio, el ABC. ¿Cuál es la primera forma? Mire, creyendo en el Evangelio. ¿Se acuerda de eso? Miren, el Señor Jesucristo empezando su ministerio, si usted lo recuerda bien, ¿qué era lo que Él predicaba? Alguien que me diga, ¿cuál es esa primera frase de la que hablan algunos evangelios? ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo empezó enseñando y declamando y proclamando por todo lugar donde Él iba? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ay, yo pensé que el Señor Jesucristo venía diciendo prosperidad para ti, sanidad para ti, milagro para ti. No. El Señor Jesucristo empezó su ministerio siendo muy serio y hablándole muy duro a un pueblo de corazón duro, diciéndoles tienen que arrepentirse y tienen que creer en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, porque aquí estoy yo. Eso decía el Señor Jesucristo. Así que, si alguien verdaderamente, si alguno de nosotros verdaderamente quiere glorificar a Dios, tiene que empezar por el principio. El principio es arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Una persona que no ha nacido de nuevo y está buscando adorar a Dios y está buscando glorificar a Dios e intenta hacerlo de 1000 otras maneras, aparte de Jesucristo, está pecando contra Dios. Es más horrible, es más feo, es más abominable para Dios. Así que el principio, el puro principio, la base, el fundamento, es que deben obedecerlo. ¿Y obedecer qué? Su mandamiento de arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es lo primero. Es lo primero. Y es lo que Dios ordena a todo hombre en todo lugar. Que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, si hay otro puntito ahí, otra manera en la que usted glorifica a Dios es amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas o con todo su cuerpo, como usted quiera decirlo. Esa es la manera en que verdaderamente gente glorifica a Dios, porque lo aman por encima de todo lo demás. Hace unos años atrás íbamos en un carro hacia Suba, yo me acuerdo, íbamos con César y todo. Habíamos tenido la oportunidad de conocer a algunos misioneros del Perú. Y estos misioneros tenían la particularidad de que cada vez que pasaban al púlpito, como que simplemente enseñaban la palabra de Dios, pero todos moríamos. Había tanta sinceridad, tanta verdad y tanta Biblia en sus enseñanzas que tú siempre quedabas confrontado. Pero tú decías, ¿qué pasa con estos hombres? ¿Qué es lo que hace que ellos sean tan diferentes a cualquier otro predicador? Y obviamente era el hecho de que ellos amaban a Dios y se les notaba muchísimo. Se les notaba muchísimo. No había algo en la vida de ellos, no había alguien en la familia de ellos, no había nada en la iglesia en la cual ellos estaban que no estuviera enfocado en Dios solamente. Y no como el acto religioso repetitivo, y lo tengo que hacer porque me da miedo, porque esto es ley, sino porque era un amor verdadero. Hombres que cuando tú hablabas con ellos parecían como muertos, y me refiero muertos para este mundo, pero vivos para Dios, que es como la Biblia nos quiere a nosotros. Hombres amantes de su prójimo, pero
amantes verdaderos de Dios, lo amaban mucho. Y no tenían enseñanzas tan profundas en su teología, aunque la teología de ellos era muy sólida. Pero darse cuenta de sus vidas y de cómo tenían todas las cosas en cada área de su vida, solo decía una cosa: Dios es el primero y Dios es el más importante. Y era particular hablar de eso, ¿no? Porque yo decía, se supone que todos somos cristianos, todos deberíamos darle esa impresión a todo el mundo, pero no todo el mundo la da. Hay mucha gente que ve a hermanos en la iglesia, ¿no? Y dice, bueno, sí, Dios te bendiga, pero yo veo que tú amas más el dinero que a Dios. Es evidente para ti que el Señor no es importante ni siquiera para venir temprano a la iglesia en las mañanas y adorarle. Es evidente que para ti Dios no es importante porque tú no sacas ningún tiempo en ningún día de ninguno de la semana para buscarle. Es evidente. Pero este amar a Dios sobre todas las cosas es el gran mandamiento, ¿recuerdan? El gran mandamiento de toda la palabra está desde el Antiguo Testamento y tú vas al Nuevo Testamento y le preguntan al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan los evangelios? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Mire, ¿qué es esa primera cosa, Señor? ¿Qué es? Solo dímela. El Señor Jesucristo, bueno, la ley dice, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y lo amarás. Todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Ese es el primer y gran mandamiento. Ese es el mandamiento de los mandamientos. Ese. Ay, no, pero yo pensé que era solo congregarme. No, men. Congregarse está como, no sé, como en el pre-kinder de esto. Estamos hablando aquí del posgrado, del PhD. Estamos hablando de que amar a Dios es el todo. Y allá es donde uno tiene que apuntar. Verdaderamente. Verdaderamente. Ay, no, pero yo cumplo con ir a la iglesia. ¿Y qué? ¿Tú lo amas? ¿Tú lo amas? Y hay gente que dice, bueno, no, si yo ahí paso como con 6 raspando. No, mano, en esto no existe el 6 raspando. Y luego Dios te termina de matar con esa otra puñalada a nuestra carne, a nuestra mente. Cuando dice, y el segundo es parecido al primero, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros todavía somos déspotas, todavía somos bien criticones, todavía somos muy murmuradores. Siempre estamos mirando al otro por debajo del hombro, siempre pensando que nosotros sí sabemos y que somos mejores que los demás, cuando eso no es así. Y todo eso solamente demuestra, tú estás incumpliendo los mandamientos de Dios, ¿sabías? Ay, yo soy salvo, sí, hermano, por pura gracia, porque Señor, gloriosa es la gracia de Dios. Otro punto, otra manera de glorificar a Dios, y mire que este es supremamente importante porque aquí está el centro de todo, es reflejando a Jesucristo con nuestras vidas. Reflejando al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Por eso la gran obra, hay 2 propósitos grandes cuando tú lees la Biblia. Uno es la gloria de Dios, por sobre todo en todo lo que pasa, en todo lo que sucede, de aquí hasta el final de los tiempos y por la eternidad. El gran propósito de Dios es su gloria, que Él sea glorificado y exaltado, porque Él es digno. Pero esta otra que va de la mano con esa, con respecto a nosotros los creyentes, es que nosotros lleguemos a ser como Jesucristo. Porque si llegamos a ser como Jesucristo en nuestro carácter, me refiero, entonces nosotros verdaderamente estamos glorificando a Dios. En un tipo de analogía, es como que el Señor Jesucristo está en tu vida y Él brilla y Él resplandece y tú eres solamente un espejo que refleja al mundo entero, a toda persona, donde sea que vas, que tú amas a Dios y porque el Señor te amó a ti primero. Y eso, hermano, eso sí es del diario vivir. Eso no es una cosa de acá cada domingo, 3 horas en la iglesia. Esto no es nada, esto no es nada. Hablamos de quién eres tú aquí afuera, apenas sales de la iglesia. Cómo vives, cómo duermes, cómo comes, cómo pasas el tiempo con tu familia, cómo tratas a la gente. Cómo tratas a la gente. No, yo soy de los despectivos, yo me sumo a Transmilenio y olvídese, yo estoy cansado y así esa viejita venga con 1000 maletas encima, yo no le voy a dar el puesto, yo me senté primero. Ay, pero ¿por qué no entienden que yo tengo necesidades? ¿Cómo así que sacar de mi bolsillo para darle a un hermano que tiene necesidad?
Si no me diga eso. Yo me tengo que comprar ese celular de última generación y mi hermano que tiene hambre, pues que él mire a ver cómo se arregla. Es reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y yo lo he dicho toda la vida, yo sé que mi esposa es testigo. Yo siempre digo, ¿y cómo vas a reflejar al Señor Jesucristo si tú ni siquiera lo conoces? ¿Tú no sabes quién es Él? Porque hay gente que dice, yo soy un imitador de Cristo. Yo digo, ok, entonces ¿qué harías en esta situación? No sé. Y vas manejando, hermano. Imagínate que vas manejando y se te atraviesa ese ciclista, sí, ese motociclista bien atravesado, grosero. Los hermanos que manejan se están riendo y yo sé por qué, porque ellos entienden de qué estoy hablando. ¿Y qué haría Cristo ahí? No, yo salgo y ojalá me haya rayado el carro para que vea lo que es un puño con los 5 ministerios. Para que vea lo que es un insulto. Para que vean lo que es una persona fuera de sus cabales. Para que vean lo que es, mire lo doloroso de solamente decirlo. Para que vean lo que es un cristiano maldiciendo y echando la abuela a otros. ¿Y cómo reaccionas tú cuando alguien te pide y tú tienes para darle? ¿Y qué tal si te dijéramos, no, hermano, aquí en la iglesia no va a haber ningún plan? El único plan es que nos vamos a quedar junto con todos los otros hermanos orando 3 horas. Ay, pero a la 1 empieza el partido, 3 horas, o sea, terminaríamos las 3. Sí, justo cuando se acaba el partido de Colombia hoy. No me diga eso. No me diga eso, Dios sabe que lo amo. No son obras. De nuevo, el Evangelio, escúchelo bien porque eso es una aclaración supremamente importante, el Evangelio es un Evangelio de gracia. Y el Señor nos da mucha gracia y Él es muy paciente, pero estamos hablando de cómo glorificarlo. Y si tú piensas que tú glorificas a Dios con una vida en pecado, tú estás engañado. Tú estás engañado. Y si tú amas más tu pecado que a Dios, obviamente tú no lo estás glorificando. No lo estás glorificando. Tenemos que hacer una profunda revisión de nuestra alma. Y hay que ser sinceros con Dios porque a nadie lo engaña. Hay que sentarse sinceramente y decirles, ¿será que yo glorifico tu nombre, Señor? ¿Yo traigo gloria a tu nombre cada día de mi vida? ¿O yo soy una vergüenza para el evangelio tuyo? ¿Seré yo de esas personas que pisotea tu sangre? ¿Qué tipo de persona seré yo? ¿Qué tipo de creyente seré yo? Hay que repetirlo muchas veces. Y si usted encuentra que usted no lo es, hermano, vaya a Cristo. Corra a Cristo. Vaya. Dígale, Señor, perdóname. Porque yo no lo estoy haciendo. Yo no estoy viviendo nada. Y te arrepientes. Y Él te perdona. Y te levantas. Pero te levantas con un solo deseo. Hacer su voluntad. Traer gloria a su nombre. Pensemos por un momento porque hay tantas personas que a veces no quieren venir contigo a la iglesia o no quieren escucharte, a ti particularmente, hablar de Dios. Y muchas de esas personas a veces no es porque tengan nada contra Dios, ni contra su palabra, ni contra el evangelio, porque a veces ni siquiera lo conocen, pero tu vida es tan contraria a Dios, que ellos dicen, no, es un vendedor de humo, este es un mentiroso. No somos perfectos de nuevo, todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos darnos cuenta que el llamado de Dios es traer gloria a su nombre. Es glorificarlo, verdaderamente. Ay, no, y entonces me voy a volver un santurrón. Entonces voy a mirar así como puño y no hablo con nadie y soy todo serio y todo. ¿Quién dijo que es eso? ¿No has leído la Biblia? Pero debes amar a Dios. Y debes amar a tu prójimo. De verdad, de verdad, de verdad.